vamos a entrar en detalle con uno de los temas del día y es la reforma a la salud, lo que pasó en las últimas horas con esa posibilidad de archivar esta reforma, donde recordemos fueron 8 senadores los que firmaron esa ponencia negativa en las últimas horas y incluso se contó con el apoyo de otra senadora más del partido Mira, que está diciendo: compañeros, no queremos que esta reforma pase y queremos que el gobierno nos escuche. Así es un tema que preocupa, que tiene a la gente con muchas dudas, especialmente por el futuro de lo que tiene que ver con la salud en Colombia. No es un tema minúsculo, es un tema que tiene gran impacto sobre muchos colombianos que padecen muchas patologías, enfermedades, muchos pacientes que tienen incluso medicamentos de alto costo y que en este momento también se han visto afectados precisamente porque muchos de esos medicamentos pues escasean o las EPS no suministran en los tiempos oportunos. ¿Qué les parece si de una vez nos conectamos en detalle con Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara, que está con nosotros a esta hora en Consejo de Redacción? Buenos días, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos allá, para todos los televidentes de Consejo de Redacción y para todos ustedes. Representante, comencemos hablando por ese impacto que tiene esta decisión que han tomado 8 senadores en las últimas horas frente a la reforma a la salud. ¿Cree que esto realmente va a poder continuar con este hilo que tiende a que la reforma se va a archivar? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya no son 8 senadores, sino 9, porque la doctora Ana Paola de Elmira, tengo entendido, pues también va a suscribir la ponencia negativa. Pero no lo tengo plenamente verificado. Sean 8 o sean 9, de 14, en unas matemáticas muy simples, pues implican que el proyecto se va a hundir. Pero obviamente el presidente y el gobierno se va a mover, porque tienen aparentemente 5 votos. 4 que son del pacto histórico, empezando por la presidenta, la señora Marta Peralta, y hay uno que es el doctor Fabián Díaz, de los 5, no de los 4, que dice que ni la una ni la otra, sino que tiene una ponencia alternativa. Él es de los verdes. Ahora va a empezar seguramente la presidenta de la comisión a no citar, a dilatar, para darle tiempo a ver cómo tratan de cambiar el voto o la forma de pensar de los 8 o 9 que ya suscribieron una ponencia negativa. Y seguramente van a presentar que la ponencia alternativa sería la solución. La verdad es que el proyecto es tan malo que para arreglarlo habría que darle una vuelta completa de 360 grados. Y a eso yo no creo que el gobierno vaya a estar dispuesto. Un ejemplo, la columna vertebral del proyecto es que elimina las EPS, elimina el aseguramiento, que no solamente es el aseguramiento como está hoy, sino que el aseguramiento es la gestión del riesgo, el riesgo financiero, la facturación, la vigilancia de la misma, el control, la promoción y la prevención. Y el gobierno no quiere cambiar las EPS, el gobierno quiere volver a la época del seguro social y por eso se está preparando, volviendo la nueva EPS como el seguro social antiguo. La nueva EPS es la EPS más grande del país y el gobierno hizo todas las artimañas para apoderarse de la nueva EPS. Una de esas artimañas fue intervenir a Confenalco, que no había que intervenirlo, pero lo intervinieron para garantizar ese voto de Confenalco. No olvidemos que la nueva EPS es de las cajas de compensación en su mayoría. Entonces necesitaban el voto de Confenalco para llevar allá a un señor que se llama Aldo Cadena, que tiene una tradición que fue quebrar el sistema de salud en Bogotá cuando el doctor Petro era el alcalde de Bogotá. Así que no se puede cantar victoria hasta que no se convoque a la Comisión Séptima y los 8 o 9 diga votamos negativo y ahí sí se hundió. Lo que hay hoy es una clara disposición de esos senadores, valientes senadores y senadoras, de hundir la reforma. Pero de que se logre, pues formalmente, solamente cuando se vaya a la votación.
Doctor Oscar, quería preguntarle precisamente sobre ese tema y tiene que ver con la seguridad en que se hunda esa reforma. Usted bien lo ha dicho, esto es algo virtual, han anunciado su deseo de hundir la reforma, pero en el momento de la votación todo podría cambiar. ¿Ustedes cómo han analizado ahí el tema? ¿Por debajo de la mesa podrían haber algunas conversaciones que llevaran a una sorpresa, que efectivamente eso que buscan pues cambie? Pues yo lo vería muy difícil, porque es que hay todo un país vigilando a 8 o a 9 senadores, todo paso que den. Un senador que ya dijo que firmaba la ponencia negativa, que comenzó firmada por 7 y ya va en 8 y 9, ya es muy difícil que se retracte de esa decisión. Es que el país entero lo vio, lo subieron a las redes, manifestaron públicamente a través de un comunicado de prensa de que ellos habían firmado la ponencia negativa. Es muy difícil para un gobierno que los logre cambiar, porque es que también hay que verlo, que ellos pertenecen a unos partidos que tomaron ya las decisiones. ¿Cuáles? Está el Centro Democrático, con 2 senadores, el doctor Honorio Enríquez y el doctor Alirio Barrera. Está el AU, que tomó la decisión con la doctora Norma Hurtado. Están Colombia Justa y Libres. Está la doctora Berenice. Está también el doctor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Entonces yo vería muy difícil, y ahora pues Ana Paola de Mira. Entonces yo vería muy difícil que ellos fueran a cambiar esa decisión. Ahora, a lo que le puede jugar el gobierno es a estratagemas como impedimentos y cosas parecidas, pero si las cosas transcurren como creemos que deben transcurrir, la reforma no tiene ninguna posibilidad de salir. Pero no lo miremos como algo negativo, miremoslo como lo mejor que le ha pasado a Colombia. Es lo mejor que le pasa a Colombia, que ese esperpento de ley, esa grosería de ley no tenga vigencia en este país. Representante, el presidente Gustavo Petro se pronunció en las últimas horas y lo que dijo fue: si la reforma a la salud se hunde, el gobierno entrará a actuar. ¿Qué lectura le da usted a esa apreciación de entrará a actuar? ¿Qué quiso decir el presidente con esta expresión, según su opinión? Como lo conozco tanto porque estuve con él en muchos pasajes de su tránsito por el Congreso de la República, estábamos al tiempo en las mismas comisiones. Como lo conozco tanto, yo sí sé dilucidar qué quiere decir que comenzará a actuar. Es decir, que pondrá todo su poder para que su reforma salga por decreto. Va a apretar más a las EPS que como hoy las tiene apretadas, porque el que tiene el sistema hoy colapsado y en crisis es el gobierno. Es el que ha generado un caldo, un clima perfecto para que la gente diga: es que las EPS no nos están dando la atención que debemos tener. Mire, el sistema de hoy tiene que perfeccionarse. Claro que sí, pero todos los males del sistema no son atribuibles a las EPS. Un ejemplo, en Colombia hay un déficit de especialistas. Hay déficit. Hay menos especialistas de los que el país demanda. Digámoslo en términos de oferta y demanda. Hay menos oferta frente a una demanda creciente. Eso no es culpa de las EPS. Eso es una culpa manifiesta de unos monopolios que se han ido creando, y eso se corrige con una ley como la que presentó el gobierno anterior en cabeza del doctor Fernando Ruiz. Pero a esa ley no le pusieron atención. Por el contrario, los del estallido social dijeron que había que archivarla. Por ejemplo, el flujo de los recursos. El gobierno niega que le deba a las EPS, y estas a su vez también le deben a las IPS. Y las EPS malas, las que han liquidado por malas, que la mayoría son públicas, esas EPS no han cancelado su cartera, han dejado a todos los hospitales y clínicas con unas deudas que no les pagan. Pero también otra cosa estructural es que la UPC, que es la prima, la UPC es insuficiente. Es decir, las
EPS les dan 100 pesos, pero se gastan 110, 103, 104 en atención médica, en salud. ¿Saben por qué? Porque el número de frecuencias de consulta no ha aumentado después de la pandemia. Y máxime con esta ley, la gente dice, se van a acabar las EPS, voy a consultar ya. Y entonces consultan en una forma exagerada. Eso ha aumentado los costos, ha elevado los costos en una forma gigantesca, porque todo el mundo dice, se van a acabar, a mí que me operen ya, a mí que me atiendan ya, a mí que me hagan el procedimiento ya. Si volvemos a una cosa más tranquila, si el gobierno cumple y si revisa la UPC, porque la tiene que revisar, y lo mismo lo de los presupuestos máximos, que son aquellos tratamientos que no están dentro del del plan obligatorio de salud, pero que de todas maneras tiene que pagar el Estado, ahí se empieza a resolver la crisis que actualmente creó el mismo gobierno. Ustedes dijeron ahora, ¿qué pasa con los pacientes que están en tratamientos de mediana y alta complejidad, a los que les están dando medicamentos de alto costo, les están haciendo diálisis, atendiendo diabéticos, atendiendo personas con cáncer? ¿Qué pasa con esa gente? Esa es la misma pregunta que nos hacíamos nosotros. El proyecto de ley los abandona. Esa ley que no tiene nada que ver. Por eso los pacientes estaban protestando. Y no son un poquito de personas, son 8 millones de personas en Colombia. Precisamente un tema que tal vez tenía en jaque el tema de la reforma a la salud era no contar con ese aval fiscal, con ese aval del Ministerio de Hacienda sobre los costos, la financiación de esta reforma, el manejo transparente de los recursos. ¿Cree que haber pasado este proyecto sin ese aval le está cobrando factura hoy al proyecto? Esa puede ser una de las causas, claro. El aval lo puede dar el gobierno en cualquier momento. Lo que pasa es que para uno dar el aval necesita tener la plata. Y el ministro Campo dijo que esa reforma valía 140 billones, con B, en 10 años. Algunos dicen que valía mucho más, mucho más. Hoy se invierten en salud 85 billones al año. Con este proyecto era un salto al vacío. No se sabía, porque la plata la iban a manejar los alcaldes y los gobernadores regionalmente, digámoslo, las seccionales de salud, a través de unos CAPS, que son unos centros de salud. Yo estoy de acuerdo que hoy hay que llevar salud a las zonas más recónditas. Claro, atención primaria en salud, eso hay que hacerlo, pero para eso no necesitaba derrumbar la ley que existe. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar las condiciones del talento en salud, pagarles mejor a las enfermeras, a los médicos, oportunamente, vincularlos legalmente, no a través de terceros. Para eso no había que derrumbar la ley. Así que sí, ese aval fiscal es una de las consecuencias. Y muy clarito, el gobierno no lo había entregado porque no tenía los recursos. Y como está esa ley, si esa ley hubiera pasado, yo estoy seguro de que no hubiera costado 85 billones al año. Se hubiera multiplicado. Y una cosa, el gasto de bolsillo, el gasto que paga cada colombiano por la atención en salud es de los más bajos del mundo. Quería preguntarle, esto es un tema que divide opiniones, sin duda. Usted ha hecho una defensa de lo que tiene que ver con el hundimiento de esta reforma, ha expresado sus puntos, sus argumentos de por qué no está de acuerdo y ya no lo explicaba. Desde el otro lado también han dado sus argumentos. Finalmente son los pacientes, los usuarios los que en este momento están ahí en esa cuerda floja sin saber qué va a pasar. ¿Qué le dice usted a la gente que nos está viendo hasta ahora a través de Consejo de Redacción? ¿Pueden estar tranquilos? ¿Hay que prender las alarmas? ¿Qué va a pasar con el suministro de estos medicamentos que son indispensables para muchas patologías, pacientes que tienen enfermedades como VIH, hipertensión o muchas otras? ¿Qué decirles? A ver, realmente a los pacientes hay que decirles que el sistema hoy entró en una crisis creada por el mismo gobierno. En el tema de los medicamentos, pues también hay que actuar, porque el gobierno, por malas prácticas administrativas, ha dejado vencer vacunas, no las ha trasladado a tiempo. Y en las reuniones con los laboratorios los ha restringido de tal manera que los laboratorios prefirieron no abastecer el mercado colombiano y siguieron abasteciendo mercados de otras partes del mundo. Es que no olvidemos que los medicamentos no los producimos nosotros.
la mayoría, sobre todo los de última generación, vienen importados. Entonces, ¿yo qué les digo? Que el gobierno, ahí es cuando Petro dice, voy a actuar. ¿Qué es actuar? Actuar es crear una crisis mayor que la que actualmente se está viendo. Eso es actuar. Eso es actuar en contra de los colombianos. Y le voy a decir una cosa, ya lo dijeron las encuestas. El 70% de las personas encuestadas está satisfecha con el actual sistema. El 30% no. Pues a ese 30% les diría yo que tenemos que mejorar el sistema. Es que una ley sí la necesitamos. Una ley que rompa barreras de acceso. Esa ley la presentó el gobierno de Duque con el ministro Fernando Ruiz. Pero en el estallido social, en la calle, hicieron archivar la ley, porque hay una absoluta inconsciencia con relación a este tema. Lo único que le sirve al gobierno actual es estatizar la salud, como es estatizar la educación, como es estatizar la minería, como es estatizar los servicios públicos. Y nosotros ya sabemos qué pasa con los países que todo lo estatizan. No es sino mirar a Venezuela, o a Cuba, o a Nicaragua. Esos ya también serán otros temas de análisis aquí en Consejo de Redacción. Por lo pronto, agradecerle por compartirnos un poco qué va a pasar o qué podría pasar con esta reforma. Es el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial. Que estén muy bien.